después de todas las informaciones entregadas, de verles las caritas, quiero dejar a la doctora Francisca Fuentes, Sandrita. Acuérdate de la motivación para responder el cuestionario. Yo le mando por WhatsApp. Gracias. Bueno, siempre un pepillo. Es que les mandamos un cuestionario a la gente del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, de que y a la municipalidad. llegó un link de la universidad, una tesis que se está haciendo de óxido nitroso. Por favor, respondan el cuestionario. Por favor. ¿Ya? Que es por una tesis de pregrado, pero solamente a la gente del Servicio Valparaíso San Antonio. Fueron correos personalizados. Y después les contaremos las conclusiones a todos. Vamos a compartir todos los resultados, así que va a estar súper entretenido y interesante. Perdón, a los CEFAM de la Municipalidad de Valparaíso también. A los CEFAM, a la Corporación Municipal, a la Universidad de Valparaíso y al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio con toda su rama. Así que les solicitamos ya que contesten. Ya. Doc, no me llegó. ¿Ah? Te lo hacemos llegar. A mí no me llegó. ¿Quién dijo? La Katy Osorio. La Katy Osorio no le llegó. Y es de San Antonio. Sí, pues. Vamos a verificar. Yo te lo mando más ratito. Ya, es la representante. Bueno, ahora la doctora Francisca Fuente, la verdad es que nuestra conferencista de hoy, sería un honor para mí presentarla, mi querida Susana, pero usted tiene pituto, me pidieron encarecidamente que por cariño y muchas cosas, te va a presentar la Francisca Fuente, pero un gusto tenerte hoy día con nosotros. Fran. Muchas gracias. Muchas gracias, Susi, por acompañarnos. Antes de presentarte, les voy a pedir a todos ya que silencien sus micrófonos, que apaguen sus cámaras. Solo la Susi se va a quedar con nosotros mientras la presentamos. Y, bueno, Susana es fonoaudióloga, egresada de la Universidad de Valparaíso. Se desempeña como fonoaudióloga en la atención temprana y específicamente con los pacientes de TEA, ¿cierto?, con trastorno de espectro autista. Está formada en las técnicas de Jasper, Prompt y Oral Motor, que le podemos después preguntar con más calma qué significa cada uno de esos desempeños, ¿cierto? Trabaja en el colegio alemán, en un jardín infantil, y además durante 16 años ha trabajado en el Centro Crecer. Está pronta a comenzar con un proyecto particular, personal, ¿cierto? Como un proyecto de ella, post pandemia, porque obviamente eso requiere de todo el tiempo y la capacidad de poder movernos, ¿cierto?, libremente a través de nuestra ciudad. Además es mamá de 2 criaturas preciosas, así que, pues, Susi, me siento demasiado orgullosa y demasiado feliz de poder presentarte acá con nuestro equipo de odontopediatras de la Quinta Región, así que la pantalla es tuya y te escuchamos atentamente, Susi. Gracias, Fran. Oye, yo estoy súper emocionada, me encanta que me hayan invitado, así que muchísimas gracias. Ya voy a ver si es que ustedes me van confirmando. Gracias a ti, Susi, por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Me confirman si se escucha y se ve bien? Se escucha súper bien y se ve muy bien la pantalla. Ya. Bueno, la idea de hoy es básicamente contarles de qué relación se formó entre estas reuniones que empezamos a tener con la Fran, como amigas primero, y después empezamos a hablar de la fonoaudiología y de la odontopediatría. Y entonces empezamos a hablar de esta interrelación que se empezaron a formar entre estas dos disciplinas, y que básicamente voy a hablar de la fonoaudiología y del trabajo en equipo que se ha ido formando con los odontopediatras y otros profesionales que se han ido formando, se han ido uniendo a este equipo. Voy a dar una vuelta un poco larga, pero espero que les sirva de la información que les voy a entregar. Bueno, primero que todo, el campo de acción de la fonoaudiología es la disciplina que contribuye a la mantención, a la mejoría de la salud en los ámbitos de la comunicación, del lenguaje, del habla, de la neurocognición, de la voz, de la deglución y la alimentación, de la motricidad oral y la audición y el equilibrio postural. ¿Ya? Esto según el informe técnico del libro del Código Sanitario, a propósito de un problema que hubo el otro día en el Buenos Días a Todos con esto de la pandemia, y salieron los fonoaudiólogos a defender su campo, y ahí especifican
explicaron bien cuál es su campo de acción. Esta presentación tiene una estética especial, que es como si lo estuviésemos haciendo como en lápiz, así como que fuese una hoja, porque así también partió un poco esta relación que tuvimos con la Fran, que partimos hablando y empezamos a tirar líneas y de alguna forma se empezó a armar este proyecto. El lenguaje está compuesto por la forma, por el contenido y por el uso. El lenguaje tiene en la parte de la forma la fonología, que es la forma de las palabras, es como la forma de los sonidos y las palabras propiamente tal, como por ejemplo cuando nosotros queremos decir refrigerador, tenemos que decir refrigerador, son 5 sílabas, y cuando de repente los niños se equivocan, dicen frigerador. La morfosintaxis es la forma, pero de las oraciones. Es la forma que nosotros como estructuramos nuestro lenguaje. Y el contenido es la semántica. La semántica tiene que ver con el vocabulario, es como lo que le da peso al lenguaje, es el contenido del lenguaje. Y el uso es la pragmática, es como yo uso mi lenguaje para comunicarme con las personas, cuánto los miro a los ojos, qué temas voy a hablar, de qué forma voy a relacionarme con los demás. Básicamente, como dijo la Fran, yo me dedico también dentro de mi quehacer a los niños con TEA, y que es una de las cosas que más se afecta cuando hay un trastorno del espectro autista, es el uso del lenguaje. Dentro de nuestro quehacer estaba el lenguaje y el habla, ¿cierto? El habla es la producción de la articulación de los sonidos, y antiguamente nosotros siempre hablábamos de que se diferenciaba mucho el habla del lenguaje, y las que se dedicaban era a una o a otra de las alternativas, y siempre hablaban de que el habla era la producción del habla, y además de varias funciones orales, además de la respiración como la succión, la masticación y la deglución. Hoy en día hay una nueva, lo que les explicaba antes, un nuevo quehacer, que es la motricidad orofacial. Esta motricidad orofacial separa las cosas que tienen que ver con el habla, la respiración, la deglución y la masticación. El habla es un acto articulatorio, y las otras funciones son como funciones motoras orales no verbales. En una investigación se hizo todo el desglose de cómo, por ejemplo, el habla tenía una función distinta a la succión, a la deglución y a la masticación, y de ahí se fueron hablando las características y se fueron separando las funciones propiamente tales. Seguimos con la forma del lenguaje. Recuerden que la forma del lenguaje estaba la fonología y estaba la fonética. Entonces nosotros tenemos, esta es como la parte donde ya nos empezamos a meter en materia, porque, bueno, recordando que la fonología es lenguaje y la fonética viene del habla. La fonología habla acerca de los rasgos distintivos de los sonidos de nuestro lenguaje, de nuestro idioma. Son las unidades mínimas con significados, como por ejemplo la s, t, f. Y la fonética es la producción del habla. O sea, yo por ejemplo, para tener un fonema, si digo la s es fricativa, es s, sorda, y tiene un soplo suave y continuo. Esa es como la fonología. Y la fonética tiene que ver con la producción articulatoria de este sonido. La lengua que se coloca en el alvéolo y se produce el sonido ese. Seguimos con el lenguaje, en esta forma del lenguaje, y el lenguaje lo tenemos como una producción oral, pero también es escrito. Esta fonología también tiene unas habilidades que están insertas dentro de este nivel, que son las habilidades metafonológicas. Estas habilidades metafonológicas nos permiten
tomar conciencia de que las palabras, o sea, de que las oraciones están compuestas por palabras, y esa conciencia se adquiere alrededor de los 3 y 4 años. La conciencia silábica, que nosotros empezamos a tomar la conciencia de que las palabras están compuestas por unidades menores que son las sílabas, y eso es más o menos entre los 4 y los 5 años. La conciencia fonémica es la conciencia de que estas sílabas están compuestas por unidades aún menores, que son los fonemas, que ya están alrededor más o menos entre los 5 y 6 años, que coincide con el paso a primero básico. Por lo tanto, esto es una base primordial de la adquisición de la lectoescritura, por lo tanto se relaciona con el lenguaje escrito. Estas habilidades metafonológicas entonces las podemos entender como la habilidad de manipular estos segmentos del lenguaje al antojo, ¿ya? Al antojo de nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, una palabra como la casa, podemos segmentarlas en sílabas, casa. Podemos rimar la palabra casa, pasa. Podemos invertir las sílabas, saca. Podemos agregar sílabas, ca, sa, ta. Podemos omitir una sílaba, sacarla del medio y queda la palabra cata. Podemos descomponer la palabra k, a, s, a. La palabra la vamos descomponiendo con sonidos por los fonemas y la podemos integrar. Por ejemplo, yo le digo, ¿qué palabra quiero decir si digo k, a, s, a? Digo casa. ¿Dónde radica la importancia de que nosotros manejemos esto? De que los niños alrededor de los 6 años ya empiezan con estas habilidades metafonológicas, con todas estas habilidades propias de la lectoescritura, y si los niños empiezan a escribir como hablan. Entonces, en este caso, tenemos este ejemplo de la casa, y casa es un sonido posterior, que es la k, y si tengo unas tonsilas palatinas hipertróficas, probablemente mi lengua va a estar adelantada, y lo más probable es que yo pueda sustituir este sonido k por la t. Entonces, en vez de tener casa, voy a decir taza. ¿Ya? Por eso radica, es tan importante que todos estos sonidos estén arraigados y estén afianzados en esta parte fonológica alrededor de los 6 años, para que después tengan un óptimo desarrollo de las habilidades de la lectoescritura. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la forma? Teníamos la parte fonética y la parte fonológica. En este caso vamos a hablar ahora de la parte fonética, que es el desarrollo de los fonemas, que es el desarrollo de los sonidos de habla. Franklin Susannivar, que es un investigador peruano, él habla de que después de una gran investigación, que antiguamente nosotros decíamos siempre teníamos objetivos entre los 3, 4, 5, 6 años, pero que los últimos estudios han dicho que la gran mayoría de los fonemas se adquieren a los 3 años, o sea, los niños a los 3 años ya tienen un repertorio fonético, casi el 80% de los sonidos ya son articulados a esa edad. ¿Cuáles son los más problemáticos? Como siempre, es las y los sonidos R, que son los vibrantes, y los que implican que el ápice lingual tenga que elevarse. Ojo que se eleva, pero dentro de la boca. Hicieron un resumen de todos los cuadros, tratando de hacer un resumen, como llegar a un consenso más o menos de cuáles son las edades de adquisición fonética fonológica, y se elaboró esta tabla, y donde ahí dice que, por ejemplo, a los 5 años ya nosotros podemos esperar que se adquiera este sonido que es la vibrante múltiple, que es la R, ¿ya? A los 5 años, ¿ya? Por lo tanto, eso coincide como con el desarrollo que estábamos viendo entre los 5 y los 6 años, que pasa entre kinder y el paso a primero básico. En Chile se hizo este estudio en el año 2016, donde más o menos se hizo un porcentaje con los sonidos que son la L, que son los fonemas líquidos, la R, la R y la R. Entonces ahí vamos viendo que obviamente el primer sonido en adquirirse es la L, después la R y después la R, ¿ya? Entonces nosotros esperamos que en consenso
que la mayoría de los niños entre los 4 y los 4 años 11 podrían empezar a adquirirlo. Sin embargo, la edad de adquisición en Chile más o menos es a partir de los 5 años, el fonema R. Cuando hay alguna alteración en la articulación, nosotros hoy en día hablamos de los trastornos de los sonidos del habla, los TSH. Antiguamente se hablaba de las dislalias, no sé si les suena el término dislalia. Y hoy en día, como les digo, la actualización del concepto No. ¿Mm? Es la nueva terminología donde se habla de los trastornos de los sonidos del habla. Antiguamente se les denominaba dislalia. Por lo tanto, si nosotros queremos decir, queremos llegar a un concepto un poco más relacionado, porque como les decía anteriormente, siempre se hablaba del lenguaje y del habla como una cosa separada, y hoy en día se habla de que estos trastornos de los sonidos del habla pueden alterar ambas cosas, pueden ser integrar la parte de la fonética y la fonología, y pueden integrar la parte del lenguaje y el habla juntos. Entonces, un trastorno de los sonidos del habla es una alteración que puede ser de origen fonético, que es producción articulatoria, o del uso funcional, que es la fonología. Por lo tanto, puede alterar los sonidos o los fonos, o puede alterar los segmentos contrastivos de los fonemas, ya que lo decía yo, que los fonemas son los rasgos mínimos que se pueden distinguir dentro de un idioma, de un lenguaje. Y esto va a afectar la inteligibilidad del habla. Eso quiere decir que va a afectar el cuánto me va a entender el otro, ¿ya? Hay niños que pueden ser muy ininteligibles, que hablan un chino mandarín perfecto, de repente uno lo empieza a hablar y te hablan todo como con T, que son menos inteligibles que niños que de repente pueden tener un solo sonido o un solo fonema que está afectado. Estos trastornos de los sonidos del habla pueden tener distintas alteraciones, y generalmente cuando hay fonética o fonología nosotros podemos ver que hay etiologías que son evidentes, que generalmente son las de tipo morfológicas, ¿ya? Que puede ser por fisuras, maloclusiones, frenillos alterados, entre otras cosas. Y cuando hay un trastorno del habla propiamente tal, nosotros hablamos de que se puede haber un trastorno de los sonidos del habla, puede haber una disartria, puede haber una praxia infantil o una praxia del habla, ¿ya? Pero nosotros hemos hablado, le estaba contando, que vimos que estaba el lenguaje, el habla, y que el habla ahora está dentro de un nuevo quehacer dentro de la fonoaudiología, de una nueva corriente, que es la motricidad orofacial. Dentro de esta motricidad orofacial, entonces nosotros estamos viendo que hay distintas funciones, que era el habla, es la respiración, la masticación y la deglución. Y aquí es donde yo creo que esto les va a parecer mucho más cotidiano, donde empezamos a ver que hay funciones que se pueden alterar, como la respiración, donde podemos encontrar respiraciones orales, masticaciones unilaterales, donde podemos encontrar degluciones atípicas o degluciones disfuncionales o adaptadas. ¿Ya? Todo esto que les he contado lo vemos como en usuarios que son neurotípicos. Pero, ¿qué pasa cuando estas funciones están alteradas dentro de niños que tienen algún tipo de alteración en su desarrollo? Esta prevalencia de, por ejemplo, de niños que tienen problemas de dificultades para la alimentación pasa de un 25 a un 35% de niños con desarrollo neurotípico a 90% en niños dentro del espectro autista. Y esta prevalencia también se incrementa entre un 40 y un 80% con niños que tienen algún tipo de déficit cognitivo también. En España también incluso hay una guía de intervención ante los trastornos de alimentación para los niños y niñas con trastornos del espectro autista, que entrega herramientas de formas de aproximación de cómo se puede trabajar la alimentación propiamente tal. Nosotros, ¿cómo vamos a enfrentar esta terapia fonoaudiológica para
los sonidos del habla, para las alteraciones de deglución, de masticación y de succión y de respiración, como premisa y la actualización de todas las intervenciones hoy en día es que la función se trabaja con función, ¿ya? Si yo quiero trabajar el habla, si yo quiero trabajar la articulación de los sonidos, no me sirven los masajes. No me sirven los masajes, por ejemplo, para elongar los frenillos, que antiguamente a nosotros nos decían, si hay un frenillo alterado, tú haces masajes para que el niño logre colocar, elevar la punta de la lengua, el ápice lingual para que alcance los alvéolos y pueda producir los sonidos, la L, la R, la R. Las praxias han sido como parte de la formación de nosotros como los fonoaudiólogos, que siempre te dicen que si tú quieres trabajar algún tipo de sonido, tienes que hacer estos movimientos, que era sacar la lengua, entrar la lengua, lateralizarla y todo, pero la evidencia actual dice que esto no sirve para nada, porque nosotros no andamos hablando así por la vía, o sea, no andamos así. El habla se trabaja con habla. Tampoco sirven los ejercicios de fuerza cuando queremos trabajar articulación. Lo increíble de todo esto, bueno, estas son las praxias, ahí les tengo un ejemplo, es que cuando se hizo una encuesta para saber si los fonoaudiólogos trabajaban o no praxia, un porcentaje altísimo siguen ocupando este tipo de movimientos que son motores faciales que no son verbales para sus terapias y para trabajar el habla. Entonces, la premisa de hoy en día es que el habla se trabaja con habla, función se trabaja con función. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, masticación, tengo que enseñar a masticar. Si voy a trabajar deglución, tengo que trabajar con la deglución. La motricidad orofacial es cuando hacen una evaluación, utilizan una evaluación que es funcional, como les estaba diciendo, y además antropométrica. Van viendo si es que son braqui, si son dólicos, ¿ya? Los tipos de fascia, y además hacen una etapa, o sea, la terapia fonoaudiológica propiamente tal. Dentro de la motricidad orofacial tiene estas distintas etapas. Primero, parte con el desarrollo propioceptivo, hacen la concientización del problema, trabajan con el entrenamiento muscular, hacen el aprendizaje de estas funciones y después las automatizan a distintos contextos. Este entrenamiento muscular que utiliza la motricidad orofacial son ejercicios, por ejemplo, que son isométricos, ¿ya? Que trabajan el tono muscular, los ejercicios isocinéticos, que trabajan la fuerza muscular, y los ejercicios isotónicos, que son los que trabajan la movilidad muscular. También trabajan con ejercicios para la deglución, para la masticación, y van viendo cómo es la jerarquía que necesitan para primero partir con la masticación, después dónde colocar el ápice lingual, después cómo empujan el alimento, el bolo alimenticio hacia atrás. Entonces, básicamente, trabajan la función con función, ¿ya? Como por ejemplo dónde poner la lengua en el momento de la dilución y cómo es la elevación correcta del postdorso lingual para empujar el bolo. Hay otras corrientes que trabajan con muchos artefactos que son como para trabajar la masticación, ¿ya? El oral motor trabaja con todas estas herramientas, por ejemplo, que son para masticar, para deglutir, para succionar, para trabajar la dilución. Ven estas cucharitas que están en un costado y tienen estos tips que son como para trabajar o el ápice lingual o para trabajar estimulación perioral, como para trabajar después la parte de la dilución y la masticación. El oral motor utiliza esta variedad de ejercicios para desarrollar tanto la conciencia, la fuerza, la coordinación, la movilidad de los músculos orales y faciales. Generalmente cuando uno evalúa, trata de ver cuál es el procesamiento sensorial, específicamente el táctil, cuando va a trabajar con los niños. Y siempre hay una premisa que cuando uno va a trabajar, porque ustedes ven aquí que hay un montón de elementos que se van trabajando, que son periorales, que son en la cara y que después están dentro de la boca. Generalmente
cuando hay un trastorno o nosotros queremos ver cómo es el procesamiento sensorial de los niños, partimos de afuera hacia adentro, de distal a medial, y entregamos un tacto profundo que es bastante más organizado que un tacto leve, ¿ya? Y siempre, siempre hay que anticipar verbalmente a los niños ante cualquier entrega de un input sensorial, ¿ya? Para que no, porque, para no asustarlos, y generalmente uno los anticipa y se les entrega que lo manipulen los objetos, que hacerles un acercamiento más respetuoso. Talk Tools es otra corriente que también utiliza una serie de elementos para trabajar la masticación, la deglución. Y este, por ejemplo, es súper metódico en el sentido de que cuando parte con el sistema de la desensibilización, parte bien a distal, o sea, parte primero con las piernas y es, por ejemplo, si yo me voy a acercar a la boca, es lo último. Y voy a trabajar con esta desensibilización y parto 1, 2, 3 hacia arriba en una pierna. 1, 2, 3 en la otra pierna. Y así voy subiendo hasta llegar a la zona oral. Y lo mismo pasa con estas cosas como de goma que son para masticar, es lo mismo. 1, 2, 3, mastico a un lado, 1, 2, 3, mastico al otro lado. Y de ahí voy cambiando el grosor, voy cambiando la densidad de las gomitas que se utilizan para masticar. Y el prompt, como decía la Fran, que si es que les podía contar de qué se trataba, el prompt es un acrónimo de su sigla en inglés, que son los puntos para la reestructuración de objetivos fonéticos musculares orales. Como nosotros decíamos que el habla se trabaja con habla, estos inputs que se les entregan desde afuera organizan todo este sistema, entrega un input sensorial que ayuda al cerebro a tener estas representaciones de programas motores para producir los sonidos. Nosotros también acá en una esquina ven que está la cantidad de aperturas que tiene, por ejemplo, la parte mandibular. Es 1, 2, 3, 4, donde nosotros vamos viendo, por ejemplo, de esa forma qué tanto control mandibular puede tener un niño al articular. Vamos viendo si los sonidos son anteriores, si son medios o si son posteriores. Y en los prompts faciales que salen acá, es dónde están los puntos que se entregan, por ejemplo, para protruir, para hacer la retracción labial, para fijar la mandíbula, o cómo se puede favorecer esta cosa anteroposterior de la lengua, los movimientos. Este es ¿cómo se llama? Un abordaje que cuenta con mucha evidencia, y hace muy poquito salió también un paper de Navasivayan, que es un investigador del Centro de Prompt, donde muestran con estudios de los cambios como a nivel neurológico, de toda la parte neuromotora, específicamente donde se van iluminando las zonas, y que esto provoca cambios que son mucho más duraderos, que por lo tanto presentan como un aprendizaje. Entonces fortaleciendo la mielina, y estos van quedando en el tiempo. Bueno, todo esto yo les he mostrado de que hay lenguaje, que tenemos habla, que tenemos una metodología para tratarla, que hay terapias que tienen que ver con la parte motora, la otra que tiene que ver con la parte más funcional. Sin embargo, eh, en este gran número de niños que me llegaba en el colegio, como les contaba la Fran, yo trabajo en un colegio, trabajo en un jardín, y empezó a pasar que el motivo de consulta que me llegaba eran los TCH, eran los trastornos de los sonidos del habla, que puede ser una L, una R, una R, y hay cosas que se empezaban a repetir dentro como de la estructura de la boca. Entonces ya hay algo que empecé a trabajar, y ya cuando uno ya empieza a ver que a los 3 meses no hay un resultado, o no está una cosa como, porque
empezamos a trabajar. La terapia fonoaudiológica generalmente es muy larga, o sea, hemos tenido niños que han estado en terapia fonoaudiológica desde los 2 años, y esto se ha extendido por lo menos 3 o 4 años, y eso, la verdad, las cosas es que no puede ser, porque es poco eficiente. Entonces, llegan los niños, hago una evaluación, propongo un plan de tratamiento, lo planifico, lo empiezo a ejecutar, y si veo que de aquí a 3 meses no hay cambio significativo, algo tiene que estar pasando. El motivo de consulta en este caso era una R. Los 3 son casos distintos, pero fíjense las estructuras que son bastante similares. Y en la última hace una R que la hacía, es una cosa, yo siempre trato de imitar la forma en la que hablan o la forma en la que producen los sonidos, como para tratar de ver cuál es el mecanismo que está utilizando para producirlo, pero este fue realmente una cosa inimitable, que tenía como una vibración como por el lado, una cosa muy, muy rara. El motivo de consulta que me llegó era la L, los audífonos con L, que es el plátano, la blusa blanco, la R, los audífonos con R como premio, brazo, crema, y la R. Y eso era, el motivo de consulta eran los sonidos, y esto era lo que me encontré cuando le pedí que, dije ya, abre tu boca, y eso se supone que para evaluar el frenillo así de manera bastante rápida, nosotros le pedimos que tenga una apertura máxima y que después haga esa misma apertura, pero con la lengua dorsal al paladar. Si esa apertura es inferior al 30%, nosotros decimos, bueno, este es un frenillo alterado. Pero acá básicamente no necesitábamos mucho más análisis. En este caso, la dificultad era para generalizar los sonidos del habla al habla espontánea. Estos 2 casos llevaban, no les miento, que 5 años en terapia fonoaudiológica y por los mismos sonidos. O sea, ambas estaban con, por ejemplo, lograban decir el sonido L, pero cuando cuando estaban trabajando en coarticulación o cuando estaban coarticulando de manera espontánea, hablaban así. Entonces, si yo digo hablaban, ¿qué pasa? Es el ápice de la lengua no sube, y lo que sube es el dorso de la lengua, entonces se produce una sustitución. Entonces tú le pedías de repente a los niños, repite conmigo, lana, lana. Ya, ¿y qué fue entonces lo que comiste el fin de semana? Ella, yo. Entonces ahí uno se da cuenta inmediatamente que tenía que hacer un súper esfuerzo de manera muy consciente para poder elevar y producir estos sonidos. Bueno, acá tenemos dos frenillos que son gruesos y otros que tienen distinta inserción, ¿ya? Que después lo vamos a conversar un poquito más. ¿Qué pasaba acá? Que, por ejemplo, fíjense la inestabilidad mandibular. Antiguamente, siempre se decía que el órgano articulatorio por excelencia era la lengua, y hoy en día se dice que es la mandíbula. Cuando no hay un control mandibular, hay unas aperturas máximas y la lengua, o sea, todos estos órganos no logran como reorganizarse y readecuarse para poder producir los sonidos en coarticulación, porque eso es súper importante. Nosotros podemos ser súper capaces de decir un sonido de manera aislada, pero ¿se acuerdan que yo les contaba que podíamos ir diciendo k, a? Pero nosotros no vamos hablando así por la vida, nosotros coarticulamos. Entonces, dentro de los prompts que había yo estudiado esta técnica, trabajaba con el control motor, pero el control mandibular trabajaba la apertura, trabajaba el plano vertical, el plano horizontal, acá tenía toda la lengua separada en cuartos y donde tenía que poner el estímulo dentro del milio oído para que produjera un sonido. Sin embargo, no tenía éxito de manera individual. Y acá nos enfrentamos, esto es algo que también me interesa contarles, que además de que me llegaban los motivos de consulta por un trastorno de los sonidos del habla, por estos sonidos de la L, y que yo me encontraba con otra cosa, pasaba que también hay niños que están dentro de un contexto que empiezan a postular a los colegios entre los 2 y medio y los 3 años y medio, y empiezan a postular a los colegios. Y
este niño, por ejemplo, quería postular al colegio alemán, tenía una succión bidigital, tenía una maloclusión y la lengua baja, y para producir los sonidos en alemán o sea, ya partía con una barrera estructural para poder producir después un segundo idioma, o sea, para poder adquirir o para poder producir los sonidos de un segundo idioma, y que no es nada fácil por lo demás. Y este otro chiquitito quería postular al Macay. También llegó y la mamá me dice, tiene 2 años, 7 meses, y resulta que quería postular al colegio. También el colegio Macay es bilingüe, hablan en inglés, y uno dice, pucha, y aquí partimos ya con otra barrera que le va a dificultar este paso por el colegio. Para centrarnos un poco en cómo llegamos, yo les dije que me iba a dar una vuelta un poco larga, cómo llegamos a trabajar en equipo. Este chiquitito llegó a los 2 años, 6 meses, y como ustedes ven, tiene una postura de lengua alterada, está entre los dientes, está interdental, está hacia adelante, está, la postura de los labios está entreabierta, pueden ver que hay una depresión de acá cerca de las narinas, por lo tanto, bueno, ¿qué antecedentes teníamos con este chiquitito? Que tenía procesos obstructivos alérgicos recurrentes, no presentaba una disociación de la mandíbula, tenía un selle labial limitado, presentaba un poquito de babeo, incluso estaba sentado de repente en la mesa y caía, y él mismo se sorprendía cuando caía a la mesa, y ya se daba cuenta, entonces con el codo lo limpiaba. Tenía una voz hiponasal, una resonancia hiponasal, una voz también un poco soplada y desviada a los graves, lo que podía implicar que yo no soy médico, por lo tanto el diagnóstico médico podría ser una adenoides hipertrófica. Yo solamente podía dar un diagnóstico nosológico. Lo que sí, a simple vista, se podía ver que tenía tonsilas palatinas hipertróficas, una lengua, como les decía, en postura baja interdental, y a nivel de habla solo presentaba los fonemas anteriores y los sonidos alveolares, pero que tampoco eran sonidos propiamente tal, sino que tenía alófonos. Estos alófonos son como, por ejemplo, que él dijera, dime la. Él, con la lengua interpuesta, produce el sonido l, que se hace con el lápiz de la lengua arriba, y el aire sale de manera lateral. Pero él decía la, dime lana. O sea, todos los sonidos los hacía de manera interdental. ¿Qué pasa? Que cuando empezaba a hablar, y cuando la lengua queda afuera, queda adelante, se produce como una sensación de como un habla blanda. Entonces, más encima no tenía ningún sonido posterior. Entonces yo le decía, por ejemplo, no sé, que me decía, es que tengo moto. Y yo le pasé una moto pensando que quería jugar, y lo que el problema de él era que tenía un moco, entonces no lo había entendido. Y ese tipo de situaciones pueden pasar cuando sustituyen los sonidos del habla. Entonces, viendo todo esto, y además que tenía un hiporregistro perioral e intraoral, o sea, hiporregistro total, y además que esta boca está dentro de un cuerpo, y este cuerpo también presentaba este hiporregistro, esta alteración postural, este nivel de alerta súper bajo, y yo decía, bueno, con todo esto, yo estudié para esto, para trabajar los sonidos del aula, para trabajar la deglución, para trabajar la respiración, y resulta que llega este chiquitito con la lengua interpuesta, con estos sonidos alterados, pero con una serie de cosas más, pero el motivo de consulta era que los papás querían meterlo al Macay. Entonces, que ellos necesitaban que tratara de mejorar estos sonidos para que él pudiera entrar para que entrar soplado ¿cómo se llama?, al colegio. Bueno, miles de interrogantes, entonces empecé a hablar con la Fran, y le dije, pucha, mira, me pasó esto, tenemos esta cosa con este niñito. Entonces llegó este chiquitito donde la fonoaudióloga, con la fonoaudióloga, después trabajamos con la odontopediatra,
y analizamos este caso. Veíamos que ella me daba su opinión de que tenía esta lengua súper grande, que además había un montón de cosas asociadas que ella después les puede dar las especificaciones del caso, pero no sacábamos nada con hacer algo nosotras, porque si yo cierro la boca, si yo entro esa lengua, si yo retrocedo esa lengua y trato de ubicarla en el lugar que corresponde, este niñito no puede respirar. Entonces, estábamos dentro de esta disyuntiva de que decíamos, bueno, cada una tiene claro lo que tiene que hacer, pero necesitamos otra cosa. Y ahí, entonces, la Fran convocó a Santiago Conejo, que es otorrino, y se formó este team, ¿ya? Este team de trabajo y de trabajo en conjunto, donde hicimos una especie de algoritmo, ¿ya? Generalmente la que recibía la mayor cantidad de niños era yo, porque estoy en contacto directo con mucho público, o sea, con muchos niños, muchos usuarios en el colegio, en el jardín, en la consulta. Y entonces, si yo recibía a un niño, se lo enviaba a esta odontopediatra. La odontopediatra llegó a un acuerdo con este otorrino, porque a todo esto nosotros nos juntamos en un café, y por eso les dije que esta presentación tenía este diseño, porque eh, lo empezamos a hacer como casi ya, partamos, a ver, organicémonos y cómo lo vamos a hacer. El Está Mateo Santiago Tuti. todo fue Santiago, que ese Está día llegó con Santiago. una presentación y nos habló de hipopnea. ¿Ah? Está Santiago. Excelente, Chavo. Fuiste el más Mateo de todos. Y ahí después ustedes pueden especificar mucho más lo que la parte más médica de lo que hablamos en esa reunión. Y fue súper Mateo y nos habló de una presentación de respiración oral y de las hipopnea. Y después, entre ellos, como doctores, empezaron a decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? La primera barrera es que cómo le decimos a los papás de repente, mira, viene donde la fonoaudióloga, después lo lleva donde la odontopediatra, después lo tengo que llevar al otorrino, y después tengo que llevarlo hasta otro profesional. Entonces, a través de las guías clínicas ellos se pusieron de acuerdo, y la Fran, ella tenía que, si es que había un proceso obstructivo alérgico, le podía dar un tratamiento con corticoides durante 3 meses más unos antialérgicos. Después de eso, de esos 3 meses, si no hay una mejoría, entonces iban donde Santiago, y básicamente la indicación era, como dice la Fran, hay que destapar las cañerías. Después, si esto funcionaba, entonces como que básicamente es la odontopediatra la que articulaba todo esto. ¿Ya? Si es que pasaba, si es que tenía efecto, volvía ante la odontopediatra, y después trabajamos de manera en conjunto nosotras dos para el objetivo que nos habíamos propuesto. Cuando no pasaba, llegaba donde Santiago hacía, intervenía, y básicamente en este específico, no nos resultó, pero porque o sea, en realidad resultó el trabajo en equipo. Nosotros recibimos este chiquitito, hicimos estas derivaciones, hicimos estas reuniones, y él decidió, los papás decidieron operarlo, pero en los exámenes preoperatorios descubrieron que tenía algo con la coagulación de la sangre, por lo tanto ahí la mamá después se asustó y no lo hizo, pero sí nos dio pie para formar este trabajo en equipo, donde estábamos constantemente preguntándonos y compartiendo la información y los avances también que teníamos con respecto a los casos que teníamos en común. Algo que no podemos olvidar es el contexto, porque lo que les decía, de repente nos pasa que un niño de repente tiene que adecuarse a los contextos en los que está. Tiene que generalizar todos estos aprendizajes y todos estos elementos que están aprendiendo durante la terapia a distintos contextos donde se mueve. También, si quieren postular a un colegio, porque por ejemplo, toda esta población que yo les estaba contando, hay muchos que están dentro de este proceso de postulación a los colegios. Tienen muchas alteraciones de repente a nivel fonético, y quieren postular a colegios que tienen un alto desafío de nivel fonético, porque tienen que adquirir otro idioma.
el único idioma, o sea, o el único sonido en español que es interdental es uno que ocupan los argentinos, que es la D. Es lo único que es interdental. Y, y todo el resto de los sonidos, todo el resto de las funciones, la lengua no sale y no sobrepasa la zona de los dientes. O sea, no puede sobrepasar eso. Entonces, cuando ya tenemos claro esto, y estos niños quieren entrar al colegio, entonces necesitamos decir, bueno, también queremos darle una respuesta a estos papás que quieren para su hijo que entre a un colegio específico. O sea, tener en cuenta eso, tener en cuenta el contexto. ¿Qué encontré? Un diagrama de un razonamiento clínico. Entonces, este razonamiento clínico hablaba de que estaban los conocimientos previos, que se llegaba a este proceso de información, se presentaba este problema, se presentaba esta hipótesis, y después se llegaba a este diagnóstico, y también incluía el contexto, que yo creo que es algo que es muy primordial tener en cuenta. Este razonamiento clínico que nos va a llevar a este diagnóstico en conjunto, o este diagnóstico cada uno dentro de su área, pero con el mismo objetivo, es la clave para que la terapia que se va a realizar sea un abordaje que se ajusta a las necesidades de nuestros usuarios. La importancia de estos distintos contextos en los que se desenvuelven, como les estaba diciendo, es súper importante. Ya estábamos con que necesitábamos, que teníamos la fonoaudiología, la odontopediatría y Santiago, que es el otorrino. Y además de lo que les decía yo, que estamos dentro de este contexto y tenemos que después postular de repente a los niños al colegio, y que necesitamos que todo esto esté más o menos cubierto a los 6 años, porque como les decía, es el periodo en que los niños empiezan a entrar a primero básico y empiezan con otros desafíos como la lectoescritura, y que si no tienen todos estos sonidos adquiridos de manera adecuada, los niños pueden incurrir en errores después de lectoescritura, porque empiezan a escribir como A. Son súper bajo, con un tono postural súper bajo, que de repente que tuviera el resultado más óptimo si estaba durante la terapia así. Entonces, se incluyó también a Consuelo Sillerico, que es una terapeuta ocupacional, que es especialista en integración sensorial, donde nosotros también coordinábamos la sesión, la terapia, y le pedíamos que la mamá lo trajera primero con ella. Entonces ella le subía el nivel de alerta, le subía el estado de registro, entonces cosa que me lo entregaba como en la situación más óptima para poder yo trabajar los sonidos del habla, para trabajar lenguaje también, para trabajar varias cosas que teníamos ahí también con este chiquitito. Y así nosotros nos fuimos trabajando también con la Fran, porque todas estas fotos que les mostré antes, me pasaba que yo derivaba a estos niños, por ejemplo, el chiquitito que tenía el frenillo disfuncional y que en el colegio lo derivaron porque tenía estos sonidos que es líquidos, que no los pronunciaba, me habían dicho que no era pertinente cortarle el frenillo antes de los 6 años. Y como bien les conté, todo como este pool de fonético y fonológico tiene que estar arraigado y tiene que estar bien afianzado a esa edad. Entonces no se condecía no se condecía esto de esperar, porque esto después empezó a generar otro tipo de consecuencias. O sea, este chiquitito más encima pues tenía dificultades conductuales, ¿ya? Entonces, básicamente, tratamos de armar esto en equipo, de trabajar la fonoaudióloga, la odontopediatra, el otorrino y la terapeuta ocupacional, todos en pro de tributar hacia un objetivo en común,
y que básicamente trabajamos no de manera aislada, sino que de manera súper interdisciplinaria, porque también muchos niños que nosotros hemos visto que están con una respiración oral, necesitamos que les destapen las cañerías, como dice la Fran, pero después uno los manda y le dicen, no, ¿sabes qué? Me dijeron que sí, no, me dijeron que no tenía nada, que respira por la boca nomás. Entonces, llegaban los niños de vuelta y uno dice, bueno, voy a tener que seguir trabajando en esto que es largo e infructuoso y no voy a llegar mucho a un resultado óptimo. Entonces, lo que hicimos fue usar estos recursos de la tecnología y las redes sociales para entablar un sistema de gestión de derivación para estos niños, para pacientes para estos usuarios de manera pertinente y oportuna, porque me pasaba que yo decía, pucha, me quedaba con la duda, no por echarle la culpa a los papás ni por dudar de su criterio, sino que y después le digo, pero ¿cómo no le dijeron nada? Entonces, a ver, y yo empiezo a ver el nombre y me comunico con ese profesional. Entonces, yo a través de la comunicación me dice, mira, sí, pues le dije que respiraba por la boca, pero mira, necesitamos que tener este tratamiento y después de este tratamiento vamos a ver esto otro. Entonces, ahí ya me hacía mucho más sentido que el doctor me dijo que simplemente respiraba por la boca y que esto ya se le iba a pasar. ¿Ya? Entonces empezamos a gestionar, como les digo, estas derivaciones de manera pertinente y oportuna a este chat, a un chat de WhatsApp, a este grupo de equipo interdisciplinario, donde está esta comunicación fluida, ¿ya? Porque yo creo que eso es una de las cosas más importantes de tener esta comunicación fluida yo, por ejemplo, con una de las chiquititas que tenía el niño sublingual alterado también, le escribí a la Fran, le conté qué era lo que estaba pasando y fui con ella. Entonces fui con ella a la consulta y juntas determinamos que efectivamente era una chiquitita que llevaba muchos años en terapia, eh, efectivamente podía elevar la lengua y si tú le decías apertura máxima, apertura con la lengua dorsal paladar, estaba como en el límite, esas típicas cosas que quedan como en el límite y lo empezamos a conversar y claro, efectivamente si nosotros lo empezábamos a analizar, el longitudinal superior hace que la lengua se eleve, pero si de repente uno le dice a los niños que saquen la lengua, era el ay se me olvidó. Bueno, pero es otro músculo el que está implicado en eso. Entonces, lo que finalmente estamos viendo, la Fran, entonces le digo ya, mira, si esto sigue así, ¿ella va a poder hacer esto? No, pues me decía, porque lo que puede hacer es sacar la lengua, por eso puede decir la pero de manera interdental, pero no logra llegar hasta los otros sonidos. Se le cortó el frenillo y en 3 sesiones esta niñita estaba de alta, después de haber estado años en terapia. ¿Ya? Cuando ya tienen un esquema que está aprendido, cuando ya se ha trabajado de manera el esquema motor, el planeamiento motor, la programación, cuando se ha trabajado con prompts, se ha trabajado con todas estas herramientas que ustedes vieron de Oral Motor, y aún así no lograba generalizar a los otros contextos. Se le cortó lo que le estaba interrumpiendo, entre comillas, o lo que le estaba dificultando la generalización de estos contenidos al habla espontánea, y rápidamente, si rápidamente había estado tantos años, entonces rápidamente entró ya ¿cómo se llama?, a tener su vida normal, absolutamente normal. Bueno, la otra parte de la gestión que hicimos fue armar un grupo de fonoaudiólogos con redes, como les expliqué en un inicio. Hay distintas especialidades y empezamos a hacer, por ejemplo, fonoaudiólogos que fueran especialistas en voz, fonoaudiólogos que fueran especialistas en audición, que fueran especialistas en motricidad orofacial. Dentro de la motricidad orofacial, quién se dedicaba a frenillo, quién se dedicaba a respiración, y así empezamos a juntar un buen grupo, que hoy día ese grupo ya por lo menos tiene como 30 o más participantes.
Entonces, como conclusión, nosotros realizamos este razonamiento clínico, básicamente, que lo hicimos en un sustento teórico, y que si nosotros trabajamos con un sustento teórico y una evidencia actualizada, así podemos llegar todos a un diagnóstico mucho más certero, y de este modo evitar estas confusiones diagnósticas y favorecer la comunicación con los diferentes profesionales, tanto en el equipo de salud como de educación, porque nosotros trabajamos dentro de la población pediátrica, así que tenemos que tributar también para que la parte educativa también tenga éxito, como les contaba, lo de la lectoescritura, lo de, lo de las habilidades que son, porque después viene toda la cosa de eso es otro mundo, de la comprensión lectora, y que de alguna forma todo esto tributa para eso. El no hacerlo puede inducir a estas planificaciones terapéuticas erróneas, pero no sé si más que erróneas, largas e infructuosas. Y eso es lo que realmente yo quiero dejar súper claro, que no todas las terapias fonoaudiológicas tienen que durar años. Ya uno puede trabajar, como los hemos hecho hasta ahora con la Fran, hemos trabajado como por partes. O sea, ya, yo voy a poner, qué sé yo, no sé, un disyuntor, yo lo veo antes, tú lo ves durante, entre medio lo veo yo también cómo va, vamos viendo la parte de la función y después vamos a ver los resultados, y de este modo ya, perfecto, seguimos, y de ese modo, bueno, no hemos tenido tanto tiempo como para hacer un estudio, pero obviamente va a disminuir el riesgo de recidiva, ¿ya? Y la importancia de diferenciar y gestionar al usuario de manera oportuna, porque si nosotros nos llega una respiración oral, y son personas que no, o sea, son niños que yo por más que trabaje una postura lingual correcta o adecuada, no van a poder respirar porque, o sea, no vamos a sacar nada porque hay algo que le está impidiendo respirar de manera adecuada y de manera fisiológica, que puede ser o tonsilas palativas hipertróficas o adenoides hipertróficos, o rinitis obstructiva o procesos obstructivos alérgicos, ¿ya? Entre otras cosas. Entonces, si nosotros no curamos eso primero, o esto no se soluciona inicialmente, no sacamos nada con seguir trabajando, porque es como perder el tiempo, básicamente. Entonces, al gestionar esto, al racionalizar esto, y nosotros decimos, bueno, perfecto, ¿quién parte primero? Partes tú primero, parto yo. Ya, sabes que este niñito de repente no está con una alerta, o fíjate que de repente tiene dificultades para cepillarse los dientes porque tiene una cosa táctil. Entra la terapeuta ocupacional. ¿Ya? O sea, de esa forma vamos trabajando, entre comillas, como por etapas. Y, bueno, lo que les decía, un trabajo coordinado reduce la posibilidad de recidiva. Esto es algo que me interesa mucho, que quede súper tatuado a fuego, que esto de cuando los niños son más chiquititos y de repente o no hablan bien o no hablan, y de repente que dicen, no, ¿sabes qué? Espérate un ratito, que ya va a pasar, si de repente, uy, mi hijo era igual, si es como a los 4 años se largó a hablar, ¿ya? Eso es un trastorno del lenguaje. Entonces, esto de esperar y ver ya no se está usando. Entre antes comencemos a hacer una intervención, entre antes atendamos de manera oportuna esto, quizás podemos tributar a que o vamos a evitar que pasen cosas a futuro, ¿ya? O sea, por ejemplo, vamos a disminuir el riesgo de que hayan niños que tengan algún problema con la lectoescritura más adelante, que vayan a tener problemas con los TSH, que vayan a tener problemas quizá en el menor de los casos, o sea, en el mejor de los casos, pero si hay niños que tienen muchas dificultades sensoriales intraorales, que tienen dificultad para responder al nombre,
que son muy inquietos, por ejemplo, si van a la consulta, uno ya podría empezar a tener una alerta, una especie de red flag que dijera, empezar a pedirle un poquito más de antecedentes a la mamá, como para ver si es que estamos frente a un niño que puede tener un riesgo de TEA, ¿ya? Es súper importante para eso también saber cuáles son los hitos del desarrollo, tenerlo súper claro. Y en este mismo paper que les mostré antes, hay un link hacia una aplicación donde uno puede tener incluso todos estos hitos del desarrollo descargados en una aplicación. Así que entre los 2 meses y los 5 años lo encontré estupendo. Y más que una conclusión, un favor también. De repente, como les decía, hay muchas cosas que nosotros hemos analizado hoy día sobre masticaciones unilaterales, sobre deglución, sobre masticación, sobre cómo trabajar los trastornos de los sonidos del habla, el lenguaje. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un usuario que tiene dificultades, como los niños con TEA, necesitan de apoyos visuales de repente que le ayuden a la anticipación. Yo no sé si está la Lore Kukli, pero es una odontopediatra también que me ayudó mucho con niños con TEA, donde nosotros también trabajamos de manera conjunta, donde, por ejemplo, si la mamá me decía, tengo hora con Lorena en 3 semanas más, perfecto, esas 3 semanas trabajamos con apoyos visuales, con historietas sociales, y vamos anticipando a los niños a la situación del doctor. Hacemos role-playing, los acuesto, con la terapeuta ocupacional hacemos que esta posición de la cabeza atrás, que de repente es un tema para los niños, sentarlos con cabeza atrás, abrir la boca. O sea, jugar, aquí empezamos, trabajamos con todas estas cosas que vienen ahí de oral motor, a desensibilizar, a jugar, a pasar cosas con la cara, para que todo esto pase, esta desensibilización pase por el juego, ¿ya? Entonces, ocupar estas estrategias visuales, apoyos visuales. Si ustedes saben de repente que va a ir un niño que no tiene un desarrollo neurotípico, que es un niño neurodiverso, hay estrategias que pueden favorecer tanto la parte conductual de ir al dentista, de anticipar las cosas que les baje la ansiedad, a programas de cómo utilizar el cepillo, porque lo comentábamos con Consuelo, que es la terapeuta ocupacional, de todo lo que implica, incluso niños con desarrollo neurotípico, el lavado de dientes. O sea, el hecho de que tengan un objeto que para ellos es como que se les estuviera haciendo daño, ¿ya? O sea, lavarse los dientes es una tragedia. O sea, los papás de repente dicen, o sea, es una pelea diaria, ¿ya? Hay cepillos que son eléctricos, que se llevan, hay otros que tienen luces, hemos descubierto varios cepillos entretenidos ahí también como para acercarlos a los niños, hay unos que tienen música, así que hay buscar estrategias como para acercarlos a esto sensorial. Y esta es la bibliografía de la que me basé, y no sé, pues si tienen alguna pregunta o si es que fue de utilidad lo que les conté, soy todo oídos. Tuti, muchas gracias por tu presentación. Te voy a pedir, antes de que dejes de compartir, o si lo puedes poner en el chat, no sé si ya lo pusieron, no, se habían preguntado por la aplicación, y es Milestone Tracker App. El Milestones, sí. Ahí quedó escrita. Tuti, 1.000.000 de gracias. La verdad es que hay varias levantadas de mano también en la audiencia, así que los que quieran prender sus cámaras, este es el momento. Abrimos también la sesión de preguntas para todos. Agradecerte, Tuti, tu presentación, y como tú bien decías, esto es trabajo en equipo, es una invitación para que estos temas los trabajemos todos en equipo, en el fondo. Que nos preocupemos de buscar a nuestros partners, ¿cierto? En estas áreas que a todos nos competen, ¿cierto? Y que para todos lo vemos cotidianamente, ya sea desde el trastorno espectro autista, o estas malformaciones también, maloclusiones que nosotros vemos ya desarrolladas, o en el fondo ya expresadas en su máxima expresión cuando ya tienen 8 o 9 años y ya es tarde,
y vemos niños con malos Exacto. desempeños académicos, con malas comprensiones lectoras, Exacto. y habiendo podido atenderlo mucho antes. La motivación partió por eso. Está Santiago por ahí también, y un poco para redondear también el tema de las derivaciones, antes de dar paso a las preguntas, perdón, me voy a tomar la palabra, pero Santiago nos ayudó desde el punto de vista médico a responder a esa necesidad de comunicación directa con un otorrino, respetando mucho a muchos otorrinos con los que hemos trabajado. Con Santiago nos pasó que nos entendió el problema. Cuando nosotros Exacto. hablamos de cañerías tapadas es porque el paciente no respira, entonces esa lengua Entonces no vamos... cambia posición, la Mm. mandíbula obligatoriamente también, la postura del paciente. Por lo tanto, no preocuparnos desde lo estructural, ¿cierto? Que puede ser una cirugía muy simple, temprana, sí, claramente, puede generar también un muy buen resultado a largo plazo. Entonces, esa comunicación fluida nos ha permitido además que nuestro otorrino no espera las 3 amigdalitis en un año, ¿cierto? Como En un criterio año. estandarizado para operar un paciente, y cuando ya es una indicación clínica por un mal funcionamiento, por un mal desempeño en lo escolar, ¿cierto? Por una mala oclusión que está en desarrollo y que uno ve que va de mal en peor, este otorrino en el fondo responde a esta necesidad y opera al paciente, cuando está la indicación también desde lo médico, lo opera temprano y no espera a que el problema ya está desencadenado y sin vuelta atrás. Entonces esa es también la interrelación que tenemos con Santiago, que ahí prendió la cámara. Hola Santiago, ¿cómo está ahí? Y la Consuelo, nuestra terapeuta exquisita ella, que además la adaptación de los pacientes después, para sentarlos en el sillón, se mueren lo simple que pasa a ser, porque está tan trabajada esa sensibilidad, que después trabajar con ellos también desde la clínica, se simplifica mucho también el trabajo. Debo reconocerlo, que después es como fácil, o sea, y a sentarlos en el sillón y a hacer cosas y trabajar también desde la clínica pasa a ser un tema muy fácil cuando ha estado también en las manos de la Tuti, de la Consuelo y de Santiago, si es que ha sido necesario en el fondo en la parte clínica. Así que quería redondear con esa parte, Tuti, agradecerte nuevamente, y no sé si Santiago, la Consuelo quisieran hablar antes de dar paso a las preguntas. Sí. Yo quería aclarar solamente lo de los corticoides, que son corticoides nasales, no son corticoides Nasales, sí. no orales. Yo por eso dije que ustedes tenían que decir. Pero los nasales son seguros. Los niños de sobre 2 meses, las guías clínicas recomiendan, antes de plantear una cirugía en un niño, intentar un tratamiento médico, que son al menos 6 semanas con puff de corticoides nasales. Asociado a la indicación del antialérgico también. También, claro, también apoya, justamente. Pero claro, y ese es el equipo que hemos armado en el fondo, de dar las indicaciones desde nuestra clínica cuando ya vemos un paciente respirador oral con vías aéreas que no pasa nada de aire en el fondo. Hacemos la terapia desde la consulta del odontopediatra en el fondo, y a los 6 semanas, 7 semanas hacemos el control. Si no ha pasado nada y los papás han sido responsables, ahí derivamos ya con el tratamiento ejecutado, y en el fondo también simplificamos las consultas. Normalmente también lo mandamos con el pool de radiografías listo para que el otorrino trabaje directamente desde la primera consulta y podamos ir tomando decisiones rápidas también. Sí, yo creo que eso es súper clave, ¿eh? Porque cómo nos ha cortado los tratamientos y cómo han sido mucho más efectivos. O sea, mucho más efectivos. Los tiempos se han acortado muchísimo. Sí. ¿Consuelo? Sí, estaba hablando recién, no me di cuenta que tenía el micrófono apagado. Bueno, en el fondo yo también fortalecer la importancia del trabajo en equipo. Para nosotros los terapeutas ocupacionales, trabajar con el área de la boca nos toca con mucha frecuencia, sin ser dentistas, ¿verdad? Porque
Por una parte, la alimentación, como también el lavado de dientes, forman parte de nuestras actividades de la vida diaria. Y desde ahí, ¿verdad?, que tienen un impacto en el fondo cotidiano en la dinámica no solo del niño, sino que la dinámica familiar. Y desde ahí, junto con lo que decía la Susi, ¿verdad?, efectivamente el poder trabajar en equipo, acortar los plazos y permite, en el fondo, muchas veces hacerle la vida más fácil no solo al niño en particular, sino que a toda una familia en la que a veces el tema del lavado de dientes o de la alimentación propiamente tal están siendo más difíciles en el fondo. Así que no, trabajar en equipo, una exquisitez, y trabajar con este equipo también. Así que eso. Gracias, Consuelo. La Gracias. Mariela García hace rato había levantado la mano, así que le vamos a dar la palabra. Marielita, ¿estás por Uy, ahí? yo no vino. En realidad estaba aplaudiendo. Felicitarla, sí, felicitarla porque muy buen tema. Muchas Ay, gracias qué por tu bueno. aporte. Ay, muchas gracias. Qué Las- bueno que haya sido un aporte. Sofi, te veo ahí con la cámara prendida, así que te doy la palabra para que hagas tu pregunta, que también es tu tema, los pacientes TEA, entonces... Bueno, gracias primero por la charla, me gustó mucho. En particular me gustó que mencionara la relación que hay entre el fonoaudiólogo y el terapeuta ocupacional, porque en general ese es el vínculo que nosotros no vemos. Entonces me pareció súper interesante que lo mencionara, porque a veces para uno desde la odontología no queda claro dónde está el límite entre lo que hace uno y lo que hace el otro. Y en realidad mi pregunta está dirigida en relación a los pacientes con TEA, si usted considera que, y bueno, y también aplica para la fonoaudióloga si quiere responderme, si ustedes sienten que los pacientes que van a colegio, o sea, los niños que van a colegios con PIE, y que solo tienen el apoyo de fonoaudiólogo o terapeuta ocupacional en el colegio, ¿les parece que es suficiente? Mira, hay una invitada que está ahí, que trabaja en PIE. Y la verdad las cosas es que es un tema recurrente que tenemos, que no siempre están ¿cómo se llama? Los tiempos para trabajar con los niños, no siempre está esta relación que uno tiene con los papás cuando uno entrega al niño. Mira, hoy día trabajamos esto otro, y de repente los papás dicen, mira, ¿sabes qué? Me costó trabajar tal cosa. ¿Ya? No está ese feedback así como directo con los papás. Y la verdad las cosas es que los planes y programas ministeriales van años luz de lo que está pasando ahora. O sea, por ejemplo, en los planes ministeriales todavía se habla de dislalias y se habla de TEL, y hoy en día eso ya no va. Y de hecho, cada vez se está tratando de incluir mucho más en la educación regular a los niños que son neurodiversos. Así que yo creo que la respuesta sí es no. No creo que sea suficiente. Y desde la perspectiva de la terapeuta ocupacional. Yo creo que en realidad depende mucho de la realidad de ese niño en particular y de ese colegio, porque así como hay neurodiversidad en todos nosotros, también existe mucha diversidad en cuanto a los establecimientos y a los proyectos de integración propiamente tal. Yo creo que si es que los apoyos que entrega el colegio, el proyecto, satisfacen las necesidades particulares de ese niño o de esa familia, podrían llegar a ser suficientes, ¿verdad? Pero si es que efectivamente las necesidades de ese niño se escapan a las alternativas o a las posibilidades que le puede entregar el colegio o los apoyos que tiene el colegio, claramente quedan cortos y sería necesario poder apoyarlos externamente. Pero creo que en realidad depende mucho del niño en particular, de la familia y del colegio. Hay mucha diversidad. Mucha, sí. Pero si se puede apoyar y fortalecer, ¿verdad? Es el caso ideal. Mientras antes, mejor. Mientras antes, mejor. Súper, gracias por la respuesta. Carolina Olave, ¿estás por ahí? Te doy la palabra para que hagas tu pregunta. Hola. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la reunión, muy buena. Y yo quisiera preguntar algo con relación a la edad, si la persona que hizo esta charla
¿a qué edad ella considera que ya se puede considerar un trastorno del lenguaje como tal? Como para que podamos derivarlo de una forma adecuada al especialista. El trastorno del lenguaje, que es el TDL, que es el trastorno del desarrollo del lenguaje, se diagnostica a partir de los 3 años. En Chile, ¿cómo se llama? Las pruebas para diagnosticar son a partir de los 3 años. Antes de eso están los late talkers, que son los hablantes tardíos, que se consideran como tales cuando no tienen un repertorio de 50 palabras a los 2 años. A los niños a los 12 meses ya comienzan a decir sus primeras palabras con valor referencial. Y después a los 18 meses ya empiezan a juntar estas palabras y empiezan a armar frases. Entonces, ya estamos hablando de que a los 18 meses los niños son capaces de decir upa mamá, mamá papá, o ya empiezan a juntar, a hacer estas que se llaman como la gramática pivotal, empiezan a juntar estos elementos de manera pivotal y empiezan a armar estas palabras. Y si a los 2 años vemos que los niños no tienen un repertorio inferior a 50 palabras, porque se supone que entre los 12 meses y los 18 meses ya tienen un repertorio más o menos de 50 palabras en vocabulario activo. ¿Ya? Ellos comprenden mucho más de lo que pueden expresar, y que, por ejemplo, si dicen 50 palabras a los 18 meses, pueden comprender 100 o 150. ¿Ya? Entonces, a partir de los 2 años, ya rápidamente empieza después una explosión del lenguaje. Entonces pasan en un corto periodo de tiempo de manejar de 100 palabras a 300 palabras. Entonces, a los 3 años, un niño que hable como mamá, upa, un niño de 3 años, ¿ya? Yo sé que ustedes tampoco los ven siempre en una situación muy ideal. Generalmente está asociado también con un poquito de estrés y qué sé yo, que pueden llorar y que pueden tener algún tipo de regulación emocional, qué sé yo, conductual, pero lo que les decía yo, que de repente ustedes pueden ver a un niño de 3 años que si habla o se comunica con 3 palabras, o habla como Tarzán, o habla como Minion, no sé cómo, así como darlos como ejemplo, ustedes ya podrían indagar un poquito más. Y preguntarles, pues, si de repente ustedes, yo creo que les ha tocado que hay niños que de repente uno les dice, bueno, ¿y cómo estás? Hola, yo estoy bien, y empiezan a contarles toda la vida. ¿Ya? Son mucho más comunicativos que otros. Y básicamente, bueno, la respuesta es a los 3 años, así como trastorno del lenguaje, sí, a los 3 años. Eso. Súper, gracias Tuti. Aquí esta pregunta se la vamos a hacer a Santiago. La Constanza, ¿dónde está la Constanza? ¿Estás por ahí? ¿Constanza Curtier? Hola. Hola. Sí, eso como para agilizar un poco la derivación, como comentabas tú recién, Fran, lo de las radiografías que se piden para derivar con el otorrino. Sí, mira, en general basta para evaluar los adenoides, porque la amígdala obviamente uno la evalúa viéndole al niño que abre la boca, pero para evaluar los adenoides se pide una radiografía que se llama radiografía de Kaplan, C-A-B-U-M, Kaplan, que en el fondo es una radiografía de cráneo lateral. Si el niño llega con esa radiografía, ya tenemos una parte ganada. Y si más encima se logra que con coordinación con el médico que ustedes deriven, con el otorrino que deriven, si es que puede partir ya un tratamiento antialérgico, es mucho más valioso todavía. Pero básicamente eso. Y acordarse que no todas las obstrucciones, no todos los niños que respiran por la boca es por los adenoides grandes. A veces puede ser por una alergia, puede ser por una hipertrofia con netes, puede ser por un montón de cosas. Pero la radiografía se llama de Kaplan, contestando la pregunta. Súper, gracias Santiago. Y creo que esas son las preguntas que estaban en el chat. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. ¿Fran? Yepa. Sí, también, bueno, felicitarlos a los 4 en realidad por el excelente trabajo en equipo que hacen. Qué interesante en realidad ver esa interacción, y que uno normalmente deriva al fonoaudiólogo o al otorrino también, pero no me había tocado interaccionar también con terapeuta ocupacional.
Así que súper interesante, felicitaciones por el trabajo en equipo y por la charla también. Quería preguntar algunas cosas bien básicas tal vez, pero son consultas frecuentes de repente de las mamás, que obviamente conversan con uno mientras uno atiende a los niños, ¿no? Entonces, la típica pregunta es que la pronunciación de la R, ¿no es cierto? Que es una de las últimas letras que les cuesta a veces pronunciar a los niños. Entonces las mamás también tienen esa duda de que hasta cuándo debo esperar o considerarlo normal. ¿Cuál es el límite? Y otra pregunta más, dos preguntas en una, que también a veces me ha pasado conversar con algunas mamás que desde chico hemos detectado que tiene este frenillo corto, ¿no es cierto? Y uno normalmente evalúa madurez, crecimiento para buscar el mejor momento para indicar finalmente o no la frenectomía. Entonces a veces se ponen muchas fichas en que esa intervención le va a solucionar el problema. Y finalmente se hace la intervención y no soluciona el problema del todo, ¿no? Entonces siguen el tratamiento por un tiempo largo y hay una suerte de desilusión, digamos, de los padres en que la intervención no produjo lo que esperaban. Obviamente hay muchos factores que influyen, pero también me gustaría saber la opinión con respecto a eso, de la letra R y de ese otro tema. Sí, la letra R, el fonema R, como te mostraba, generalmente nosotros lo empezamos a exigir a los 5 años. O sea, cuando un niño llega a los 5 años, nosotros podemos decir ya vamos a trabajar la R. Si llega un niño de 3 años y la mamá nos dice, mira, necesito que saque la R porque lo quiero postular a un colegio, no tiene ningún sentido porque por desarrollo fonético no le corresponde, ¿ya? Pero a los 5 años sí nosotros podemos empezar a trabajar un sonido R. Cuando nosotros empezamos a decir que ya es un TCH, cuando ya es un trastorno de un sonido del habla, es cuando ya pasa a los 6. O sea, a los 6 años ya todo el desarrollo fonético y fonológico tiene que estar concluido. Como te decía también, coincide con todo este paso a primero básico también. Entonces la idea es que, así como grandes rasgos, idealmente, es que cuando los niños pasen a primero básico ya partan de la base que tienen todo el desarrollo fonético, fonológico concluido y cerrado. Y con respecto del frenillo, bueno, el frenillo es un tema porque efectivamente a mí personalmente, y también es algo recurrente, por eso lo hemos conversado mucho con la Fran, y que por ejemplo tú dices, o sea, un frenillo como el de la foto, que es súper evidente, que incluso le provoca una dificultad funcional, porque tenía problemas así como de masticación, tenía después problemas conductuales, porque también los niños de repente, los compañeritos o no le entendían, y él tenía una tolerancia a la frustración bastante bajita, entonces por cualquier cosa explotaba. Y tú decís, bueno, ¿por qué no se hizo antes? Entonces, y la explicación del papá fue que claro, que le habían dicho que mira, sabes que no, porque hay que esperar, y que hay que esperar, entonces hasta los 6 años. Entonces, yo en este caso, la Fran lo hizo en su consulta. Ya lo hizo con la Fran, y les puede explicar después cómo fue la técnica que lo hizo, pero lo hiciste con el bisturí láser. Sí, el electro. Con el electro. Sin embargo, hay otro, y este funcionó rápidamente, muy rápidamente. Porque las condiciones se daban para eso. Hay otros casos que le hemos mandado al cirujano, obviamente. Al cirujano, claro. Y lo mandamos al cirujano porque también era con dificultad para sentarla en la silla, para mantenerlos quietos. Entonces la Fran me decía, yo no me puedo arriesgar a hacer una frenectomía de este modo, porque si se corre un poquito puedo pasar a llevar algo. Y hemos derivado, yo te diría que del global de niños que se han hecho una cirugía, solo te diría que uno de los niños ha tenido este desenlace que dices tú, pero yo creo que ahí habían otros factores que estaban influyendo, que se hizo la cirugía del frenillo y que de alguna forma no tuvo esta recuperación muy, muy rápida, muy inmediata que se veía como en los otros niños. Yo creo que obedece a cosas de repente un poquito más individuales y quizás lo que les decía, que también lo hemos conversado mucho, de el cuándo intervenir. Entonces quizás no siempre es cortar el frenillo y dejarlo,
sino que es cortarle el frenillo y probar otro tipo de estrategia como para lograr los sonidos del habla. Y no esperar mucho tampoco, en el fondo, para que no esperar, todos los trabajos sean inmediatos, porque si se espera mucho, también efectivamente se puede generar una cicatrización poco adecuada que si tener el frenillo deje a esa lengua con poca movilidad igual en el fondo. Entonces los ejercicios tienen que ser súper tempranos y la rederivación a fonoaudiólogo post cirugía, cuando está indicada, cuando se han tenido varios intentos de trabajo repetitivos y no hay resultados, ¿cierto? Porque la lengua finalmente no puede moverse y no puede llegar, por ejemplo, el dorso de la lengua, la zona palatina para generar los fonemas, hay que hacerlo nomás, o sea, hay que atreverse un poco y hacerlo en el fondo con toda esta evaluación previa y con toda esta base también de trabajo en equipo, no es llegar y hacerlo porque veo un frenillo corto y me tiro a cortar el frenillo, si habla bien no es necesario, o sea, exacto, si funciona bien, no tiene indicación, aquí va al problema, en el fondo cuando hay un problema. Aquí el objetivo es funcional, no es una cosa evolutiva básicamente lo que estamos buscando, sino es que, como decía la Fran, me acordé, que era una de las cosas que teníamos, que de repente llegaban los papás y decíamos, bueno, y este chiquitito, bueno, el pediatra lo vio, sí, es que el pediatra dijo que no, porque no se la corazona la punta de la lengua. Ese era el típico problema que teníamos. Y ese era el genigloso, que era el que hablábamos con la Fran, que era el que se activa cuando uno saca la lengua, y que hay veces que por la inserción del frenillo no se la corazona la lengua, pero el problema es que no se puede elevar la lengua, ¿sí? Ese es el problema. Claro, y con todas las malformaciones que eso también conlleva. Exacto. Hola. Sandra Giglia. Y ahí soy más grande, mentira. No, yo soy la más chica, así que iguales. Yo quisiera esta oportunidad en que ha sido una reunión súper multidisciplinaria, pero tenemos aquí un otorrino presente, una fonoaudióloga y una terapeuta ocupacional. El trabajo en equipo multidisciplinario es fundamental. A lo largo de todos estos años de profesión, muchos pacientes respiradores bucales que son tratados por los otorrinos operados, el destape de cañería que mencionaban ustedes, después no son derivados a la reeducación en la respiración. Entonces nos toca seguir viendo niños que efectivamente ya pudieron tener una vía aérea habilitada. Permeable, claro. Permeable, pero falta ese punto siguiente de los otorrinos que no los derivan a la reeducación porque el paciente está acostumbrado a respirar por la boca, porque no podía. Después puede respirar por la nariz, pero sigue respirando por la boca porque está acostumbrado y habituado. Entonces, una recomendación al otorrino que lo difunda en sus colegas del área, que esa parte fonoaudiológica es súper importante para lograr reeducar la respiración, teniendo ya, digamos, la parte quirúrgica y la vía aérea nasal permeable. Un aporte, nomás una sugerencia. Excelente, Susana, gracias. Muy interesante a todos por estar aquí en la conferencia. Sandrita. Yo retomo el tema de la lengua, porque es un tema muy difícil de tomar buenas decisiones, porque hay como varios aspectos. Uno, el niño pequeño, porque nosotros hemos recibido muchos niños pequeños de 4 años que vienen aterrorizados, porque finalmente le dicen, te tengo que cortar el frenillo, te tengo que cortar la lengua, ¿ya? Entonces, no es un niño de 6, es un niño de 4, ¿ya? Entonces, yo generalmente, a no ser que el cabro, como dicen ustedes, no saque la lengua, no la pueda subir, yo le digo, esperemos, porque nosotros que nos dedicamos a atender niños, y que tenemos que, el niño tiene que volver a nosotros, no tiene que arrancar y después no lo pilláis ni con los carabineros, ni con la fuerza pública, ¿ya? Entonces, es un tema para nosotros el cuándo realmente hay que hacer las intervenciones, porque en un niño de 4 años a veces las hemos hecho, ¿ya? Pero hay que tener mucha práctica para que el niño no la pase pésimo, ¿ya? O sea, un día me acuerdo que estábamos ahí, y el cabrón, no me agarra la lengua, no me quiere cortar la lengua, y así, y le dije, no, si no te la vamos a cortar, solamente tengo que corrértela. Tengo que correrlo, y si tú no te mueves, yo lo corro, y entonces encontramos que la palabra correr ya no era cortar,
¿ya? Entonces, es un tema la buena decisión, el momento justo, es un tema. Y tiene que ser un trabajo en equipo. No es Sin que yo duda. diga, o la fonoaudióloga diga, córtenselo, yo digo, no. No. ¿Ya? Claro, no, sin duda que es un trabajo en equipo y por eso lo hemos discutido mucho, porque nos pasa que hay fonoaudiólogos que trabajan en servicios de neonatología y que cortan los frenillos cuando nacen. Entonces, porque después, cuando hay un frenillo... Porque no usan ni anestesia. Y claro, porque empiezan a tener problemas con la succión. Entonces, de repente hay niños que no comen o no suben de peso y empiezan a ver que finalmente es por una dificultad en la succión que les produce ¿cómo se llama? Frenillo sublingual alterado. Y la verdad las cosas que yo te digo que bueno, mi experiencia básicamente lo voy a decir con la Fran que está presente y que podemos complementar la información, pero cuando uno le da a los papás la confianza y le entregas lo que te decía yo, cosas con evidencia y cosas bastante pauteadas, le explicas cuál es el procedimiento y el manejo después para acercar a los niños a esta intervención es en conjunto. Nosotros jugamos, mira, los monos van al dentista, los autos van al dentista, jugamos, o sea, trabajamos todo un cuento y de hecho yo fui con los niños, con la Fran, y, o sea, íbamos juntas y fiesta, jajaja, y nadie se dio cuenta y qué sé yo, y la mamá después me decía, oye, este niñito primera vez que se da cuenta dijo que puede sacar la lengua para sacar, nunca lo había hecho, hacer esto al helado. Entonces, porque después era harto helado, la indicación era comer harto helado, después la cirugía y todo, o sea, igual es un tema, Sandra, porque realmente, como decía María Paz, hay mucho temor de repente de que si no queda bien esta cirugía, o que de repente están todas estas expectativas puestas en que si se corta, se hace esta cirugía, las cosas van a mejorar mágicamente. Y la verdad las cosas es que hay muchos niños que sí lo hacen, pero era generalmente lo que les decía yo, estos niños que están como en el límite, que no son... que no están como justo en este tema de que sí es corto, pero no. Entonces esperemos un ratito, esperemos 6 meses. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí entro ya, que soy ultra hinchadora, que cuando a mí me dicen 6 meses, se van, desaparecen los papás. Entonces de repente cuando uno dice ya, vuelven 6 meses, el control y qué sé yo, fueron al control, ¿qué les dijo la odontopediatra? Y fueron, ¿y qué les dijo de nuevo? Entonces de repente me voy a comunicar con ella para saber cómo han pasado el tiempo y todo. Porque de verdad tienes razón que a veces los papás se asustan, y con toda razón, si tienen todo su derecho a asustarse y todo, si quien conoce mejor a sus hijos que los papás, pero al entregarles esta información, al ofrecerles este equipo y este servicio en conjunto, de alguna forma ya no es un papá con el niño que va al dentista, sino que va un equipo, o sea, que alguien que los acoge a todos, o sea, no solamente al niño, la familia y todo. Y por eso te digo que esto nos pasa incluso con niños neurotípicos, o sea, por eso te digo que en todo el trabajo que hemos hecho también, además con todos estos niños que son neurodiversos, es un tema. Le voy a dar la palabra a Santiago, que parece que había quedado con un tema pendiente a responderle a la Giglia en relación a la invitación que ella estaba haciendo para que que los otorrinos también... Post destape cañerías. Claro, post cirugía en el fondo vuelvan a derivar. Quedaste como con la palabra ahí pendiente. Sí, no, iba a decir que en general es lo que debiera hacer. Uno igual controla a los pacientes después y muchas veces pasa lo que decía, es que uno dice, ¿está respirando por la nariz? No, y uno le mira y está despejada, pero están tan acostumbrados a respirar por la boca que lo siguen haciendo. En ese caso, sin duda que lo mandamos al fonoaudiólogo. Ahora, desde el punto de vista así como otorrino, quería también un poco seguir con la misma idea que me pasaba a mí antes que no nos comunicaran, porque nosotros nos comunicábamos, que llegaban pacientes derivados, ya sea por fonoaudiólogo o odontopediatra, llegaban los papás con ellos, ¿y por qué lo traen? Porque me mandaron para acá. ¿Pero qué tiene? No sé, me dijo la doctora, me dijo la fonoaudióloga que lo trajera. Y uno no sabía por qué iba, la verdad. Sí, entonces era complejo. En cambio ahora, como nos comunicamos, tenemos este grupo WhatsApp, como que yo sé que va a llegar, sé lo que tiene, sé que es un caso especial, sé que la Susi le ha evaluado un montón de veces, que han hecho todo lo posible por tratarlo, y que cuando me lo mandan a mí es porque ya no hay nada más que hacer, pues, o ya han intentado ya todas las otras medidas.
Así que por eso es bueno mantener una comunicación, o sea, al fondo, un poco redondeando la misma idea. Súper. Gracias, Santiago. Giglita. Súper. Susana, te agradecemos inmensamente, la verdad es que fue una reunión muy, muy interesante, que estuvieran todos presentes, este equipo multidisciplinario, así que te luciste, muchas gracias, la verdad es que... Oye, y yo les quería pedir disculpas porque me mané entera esto de presentarla a la cámara, así como presentarme a mí misma, como que se me dio. No te preocupes, estamos todos en eso, aprendiendo a ser virtuales, porque no nacimos en esta generación y en esta tecnología, pero se hace lo que se puede. Te salió perfecto y la verdad es que estuvo súper, súper, súper entretenida, muy, muy aportadora. Así que es muy clarita para exponer y explicar. Muchas gracias. Ay, qué bueno, me alegro mucho. Dejarlos, bueno, agradecer a los invitados que estaban y a nuestros socios, invitarlos para el tercer miércoles de julio, que eso estaba realizando, creo que es el 15 de julio, con el doctor Arturo Roisblatt. Roisblatt. Sí. Y nada, pues quedarse en casa, seguir cuidándose, paciencia con la cuarentena, pero el soldado que se guarda sirve por otra guerra, así que quedémonos todos guardados. Y consideren a nuestros socios activos, por favor, trabajar en esta bonita institución. Así que súmense, ¿ah? Los necesitamos. Muchas gracias. Yo me despido. Sí, de todo y que estén muy bien. Dejar tus datos, tu correo electrónico, tu teléfono para que te contacten si es que necesitan derivarte, que alguien preguntó por ahí, o entrar a la red de fonoaudiólogos de derivación, que tú puedas ayudarlos ahí y conducirla. Y el doctor también, el doctor... el equipo completo. La sí, Consuelo, el equipo completo. Claro. Consuelo, Santiago, ahí en el chat, si quieren dejar algún contacto para que los contacten también. Correo electrónico. Sí. Sí, de todas maneras yo abierta si queda alguna duda, si de repente hablé muy rápido, cualquier cosa, ahí va a quedar el contacto y me explican, nomás me llaman, sí. Ahora tengo tiempo, así que no tengo ningún problema con responder las dudas que hayan quedado. ¿Ya? Súper, muchas gracias, Susi. Ya. Que estén muy bien. Gracias a todos. Directorio, ¿nos quedamos un ratito? Sí. No. Sí. Gracias a todos por acompañarnos, por la excelente audiencia que tuvimos hoy día. Chao, Vero. Chao, chao. Ahí Santiago compartió el teléfono para los que... Súper. Ay, la quieran anotar. Chao, Turquía. Chao, Javiera. Chao. Jorge. Mira la pequeña, exquisita, pelada durmiendo. Gracias, muy interesante. Vamos a gritar para que se despierte. Ah, mala. La Consu dejó también su correo electrónico. Muy bien. Hola, Calú, qué lindo, pequeño. Chao, Sonia. La novia, Catherine, ya te llegó el correo, yo creo. La Sandrita ya te lo debe mandado. Claro. Ella online. Y ahora sé hacer varias cosas a la vez, ¿no? Si estoy top. Puedo sacar la pantalla y mandar todas las cosas que quiero, así que estoy, pero... Bueno, los que no se han ido todavía, yo voy a compartir los contactos de la Susi, de la Consu, por el chat nuestro, de la sociedad. Por el WhatsApp. Claro, es anotarlo, en realidad, si no se me había ocurrido. Buena idea. Fran, quizás dejar de grabar. Voy a dejar de grabar, tienes toda la razón.